Muchos de nosotros hemos pasado por momentos duros en nuestra vida, en donde algún pecado en particular nos vuelve prisioneros de un mal hábito o un vicio desenfrenado. Varias personas se liberan de dicho problema por la gracia de Dios a través de la confesión y un buen propósito de enmienda, pero algunos todavía no pueden salir de ese pecado, y es porque en casa, a través de pecados más pequeños, reina un demonio muy peligroso que no los deja liberarse. Proyecto Dominus Tecum presenta 7 demonios con los que convives a diario y no te habías dado cuenta. El demonio de la ira. La ira puede ser descrita como una emoción no ordenada ni controlada, de odio y enfado. Estas emociones se pueden manifestar como una negación de la verdad, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Un deseo de venganza que origina impaciencia y desenfreno, llevando a la persona a tomarse la justicia por su mano y deseando hacer el mal a otros. Entre las transgresiones derivadas de la ira, se pueden encontrar algunas de las más graves, como el homicidio y el genocidio. El demonio que reina a través de este pecado es Satanás. La medicina para contrarrestar este pecado es la paciencia. El demonio de la gula. La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas. Comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Gusto por cierta clase de comida, sabiendo que va en contra de la salud. Apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando está fuera del alcance económico. Consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal. Quien reina a través de este pecado es Belcebú, rey de las moscas. Y la medicina para contrarrestar este pecado es la templanza. El demonio de la pereza. La pereza es el más físico de los pecados capitales, ya que implica la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Se puede entender como una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran, como la práctica de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de religión. Concebir pues tristeza por tales cosas, abrigar voluntariamente en el corazón desgano, aversión y disgusto por ellas, es un pecado capital. Tomado en sentido estricto, es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y al amor que debemos a Dios. De esta manera, si deliberadamente y con pleno consentimiento de la voluntad nos entristecemos o sentimos desganas de las cosas a las que estamos obligados, por ejemplo el perdón de las injurias y a la privación de los pecados carnales, es pecado grave, porque se opone directamente a la caridad de Dios y de nosotros mismos. El demonio que comanda la pereza es Belfegor, y la medicina para contrarrestar este pecado es la diligencia. El demonio de la soberbia. La soberbia es considerado el original y más serio de los pecados capitales, y de hecho, es la principal fuente de la que derivan los otros. Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás, fallando en halagar a los otros. Este pecado es comandado por Lucifer, quien fue el primero en rebelarse contra Dios. La soberbia es la peor víbora que puede haber en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado y está en los cimientos de la casa de Satanás. Es el pecado más difícil de arrancar, ya que es el pecado que mejor se esconde. Muy a menudo inconscientemente entra en la religión bajo el disfraz de falsa humildad. Se define como la sobrevaloración del yo respecto de otros por superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo, situación o bien en alcanzar un estatus elevado e infravalorar a los demás. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que es capaz de superar todo lo que le digan o hagan los demás. También se puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías, y en la opinión de uno mismo, exaltada a un nivel crítico y desmesurado.
volviéndose prepotencia. Existen muchos tipos de soberbia, como la vanagloria, también denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad, que consiste en el engreimiento de gloriarse de bienes materiales o espirituales que se poseen o se cree poseer, deseando ser visto, considerado, admirado, estimado, honrado, alabado e incluso halagado por los demás hombres, cuando la consideración y la gloria que se buscan son humanas exclusivamente. La xenodoxia engendra además otros pecados como el amor al dinero y el amor al poder. La medicina para romper este pecado es la humildad. El demonio de la avaricia. La avaricia es un pecado de exceso. La particularidad de la avaricia es que se caracteriza por el deseo vehemente de adquirir riquezas y bienes en cantidades mayores de lo que es necesario para satisfacer las propias necesidades, entendiendo por necesidades todas aquellas que procuran el desarrollo integral de la persona. Santo Tomás de Aquino afirmaba que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales en los que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. De la avaricia se derivan muchos otros ejemplos de pecados, tales como deslealtad y traición deliberada, especialmente para un beneficio personal, como en el caso de quien soborna o de quien se deja sobornar, robo y asalto, especialmente con violencia, mentira y engaño, simonía, etc. El demonio que lidera este pecado es Mamón, y la medicina para contrarrestarlo es la generosidad. El demonio de la envidia. Como la avaricia, la envidia se caracteriza por un deseo insaciable, pero hay dos grandes diferencias entre una y la otra. La primera diferencia es que la avaricia se asocia exclusivamente con los bienes materiales, mientras que el campo de la envidia es más general, incluyendo bienes intangibles, como las cualidades que tiene otra persona. La segunda diferencia es que el pecado de envidia tiene una fuerte connotación personal. Se desea vehemente un bien que tiene otra persona en particular y concreta. El deseo vehemente va acompañado de la percepción aguda y dolorosa de que uno carece del bien que aquella persona tiene, percibiéndose aquella situación como injusta desde el punto de vista egocéntrico y, por tanto, deseando el mal para aquella persona y sintiendo satisfacción si le ocurre algo malo. El primer envidioso, según el relato bíblico, fue Caín, que sentía hacia su hermano Abel una envidia tan profundamente perturbadora que le llevó a asesinarlo. Probablemente su envidia estaba mezclada con la soberbia. El demonio reinante en este pecado es uno muy peligroso, Leviatán, y la medicina para vencerlo es la caridad. El demonio de la lujuria. La lujuria es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad, se considera lujuria a la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales. También entran en esta categoría el adulterio y la violación, así como también la fornicación. Se entiende también como un vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Este pecado es peligrosamente adictivo, y el demonio que lo provoca es Asmodeo. La medicina para vencerlo es la castidad. Nunca olviden que un buen examen de conciencia, un acto de contrición perfecta y una muy buena confesión ayuda a liberarse de estos pecados y a vencer a estos 7 demonios. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.